Bueno, queremos en este punto conocer cómo está siendo y qué repercusiones ha tenido entre las comunidades de vecinos las medidas adoptadas por el Gobierno para abaratar el precio de la factura en la calefacción central, ahora que ya viene más, estamos teniendo ya días con más frío. En este punto nos atiende Pablo Abascal, presidente del Consejo General de Administradores de Fincas. Señor Abascal, muy buenos días. Pues muy buenos días por darnos nuevamente voz a más de 20 millones de españoles, en definitiva, que es Claro que lo sí. que hacemos los administradores de fincas colegiados de España. Pues lo primero que queremos saber es si esos millones de habitantes han reducido la factura tras las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno. Bueno, desde luego se ha reducido la factura en la medida de lo posible porque las comunidades se han volcado en hacer ese esfuerzo. Las medidas que ha puesto a disposición el Gobierno, que ha sido muy receptivo a nuestras peticiones, pues efectivamente son favorables a conseguir el éxito en esta reducción del consumo, pero sin embargo luego la puesta en práctica está teniendo algunas dificultades. Hay que tener en cuenta que nos ha cogido el toro, como en otros aspectos, y ahora mismo no podemos, los compromisos que exige el decreto para las comunidades de propietarios con calefacción central, pues no se puede cumplir. No podemos hacer la auditoría energética, la evaluación de la sala de calderas en decenas de miles de instalaciones porque las empresas cualificadas, certificadas, no dan abasto. Claro. No podemos poner los dispositivos de medida porque no hay ni personal ni equipos. Para esto sí nos han dado una prórroga en el sentido de permitir que el compromiso sea suficiente, pero para la auditoría no, y nos dirigimos ahora al Gobierno, aprovecho este momento además, aunque vaya por escrito, por el cauce oficial, para pedir una moratoria también, un compromiso de evaluar nuestras salas de calderas de forma que ya las empresas comercializadoras nos puedan dar la tarifa TUR 4 sin someternos a la presión de quién consigue antes ese certificado. Claro, porque ese certificado tenía que estar previsto para marzo de 2023. Es una de las medidas que se pide a los propietarios, era instalar un contador individual y también tener esa eficiencia energética. Vamos a explicar, el contador individual, ¿qué coste supone para una comunidad? ¿Es algo ínfimo o sí se va a notar en el bolsillo de los propietarios? Pues lo cierto es que cuando se hicieron los primeros cálculos para amortizar la instalación, requerías al menos 5 años o 6 para que pudiese llegar a ser la inversión amortizable. Con lo cual, pues no tenía mucho sentido la inversión previa que tienes que hacer para conseguir una reducción en el consumo de un 15 o un 20%, que se podría conseguir. Los más optimistas hablan del 25. ¿Qué ocurre si en cada radiador de tu casa tienes que poner una válvula con la que se está viendo ahora en imagen, una válvula de cierre termostática que puede costar su instalación y la mano de obra y el equipo más de 100 euros, 100, 110, depende, no creo que por menos se pueda conseguir? Luego hay que poner un dispositivo que es el repartidor de costos, que se llama, que es un dispositivo que va en cada radiador también y que puede tener un coste anual de 8 euros, si lo coges en alquiler, con la lectura incluida. Si empiezas a multiplicar, pues te vas a una cifra de más de 1.000 euros, bastante más de 1.000 euros de inversión para conseguir un ahorro de, ¿cuánto? De 100, de 80 euros al año. No es viable, no salen los números. Entonces, ahora, con los precios de ahora, sí podrían empezar a salir los números, pero aún así hay que pensar, yo estoy hablando del peor caso, del que hay que poner en cada radiador un dispositivo. Hay instalaciones que permitirían poner en cada vivienda ese dispositivo, Claro. un dispositivo, un contador, eso ya sí abarataría. Pero en instalaciones clásicas no, además de que hay muchas que ni siquiera se puede poner este sistema. Hay sistemas de calefacción que no son susceptibles de ser contabilizados. Es Claro. imposible técnicamente. Otro de los requisitos es ese que usted decía, que era tener ese certificado de eficiencia energética. Están teniendo problemas. ¿Hasta cuándo, qué le han pedido al Gobierno esa moratoria, pero hasta cuándo consideran ustedes que sería posible tener un tiempo suficiente para poder tener todos ese certificado de eficiencia energética? Bueno, nosotros siempre, lógicamente, pedimos los máximos. Pedimos los máximos. Si tenemos un máximo para la instalación de los dos dispositivos, que hagan lo mismo, porque, insisto, las entidades colaboradoras de la Administración, las que hacen las revisiones de las salas de calderas, de los ascensores, del tanque de gasoil, del cuarto de contadores, esas empresas que tienen un ritmo de trabajo, el que sea, el que les permita subsistir, ahora se encuentran con que no dan abasto. Es imposible que admitan todos. Entonces, este problema, pues bueno, pues no sé si supongo que se habrá tenido en cuenta, porque yo todas las visitas que he tenido tanto con el Ministerio de Vivienda y Transición Ecológica, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio, con Energía,
nos conocen perfectamente, saben perfectamente la problemática de las comunidades de propietarios, de los ciudadanos, pero que es muy difícil acertar. Ya hablaremos, supongo que dentro de unos meses igual me llamáis para preguntarme por el coche eléctrico y los puntos de recarga en los garajes y las respuestas andarán por el mismo camino. Pues claro que sí, no dude que le vamos a preguntar, sin duda. Bueno, una última pregunta muy breve. ¿Qué consejos daría usted a los consumidores desde las administraciones de fincas, señora Abascal? Bueno, pues que nos tenemos que dar cuenta que ya no se puede uno levantar en pijama, ir a desayunar en pijama y con chancletas, porque eso se puede hacer. Esto estamos muy mal acostumbrados. Estamos muy mal acostumbrados. Hay que poner un termometrito en casa y en la habitación yo me tengo que levantar a 18 o 19 grados, no más. Que me perdonen los que no pueden llegar a esa temperatura, ¿eh? Estoy hablando de un confort, estamos hablando de unos edificios que cuando tienes una calefacción central, el edificio en su conjunto está climatizado, está calefactado y bueno, pues no es difícil conseguir eso. Y luego, pues cuando estés estudiando, cuando estás comiendo, viendo la televisión, pues tendrás que estar a 21 grados. Es temperatura de confort que igual tienes que estar con una chaquetita. Y con eso, ya con eso se ahorra. Y por supuesto, confiar en tu técnico de mantenimiento que te indique cómo encender la caldera, no andar encendiéndola y apagándola como durante muchos años se ha hecho, encendías por la mañana para el desayuno, luego al mediodía, luego a la tarde. Cada arranque de instalación supone, es el coste más elevado del funcionamiento. Luego el que esté una hora más o menos puedes ahorrar, pero lo significativo, lo importante es un encendido al día. Pues De 6 horas, de 4 horas o de 8. Bueno. ahí quedan esas recomendaciones que son bastante lógicas. Pablo Abascal, presidente del Consejo General de Administraciones de Fincas, muchas gracias por atender la llamada del canal 24 Horas. A vosotros por darnos voz. Gracias. Gracias.